ahí va a decir, separado. Primero. Hola. Por los Hola. ¿Por orden de qué? ¿La antigüedad? ¿La bici? Vaya bici, Excelente. Porque va, muévelo un poquito. Sí, ahora. Seguro, ¿eh? Y es muy seguro porque tiene carrocería. Están esperando todos para hacerte la foto. Claro. Esto es como Fantástico. Rita, Rita. ¿Eh? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos hay por focus? Todos son focos. Tres focos. Vamos a ir a pintar. Sí. Incluyendo... Ahora. Cada vehículo, además le hemos puesto todo. Pegatina. La seguridad de los ciudadanos es materia absolutamente prioritaria, como estamos demostrando tanto en el aspecto de seguridad policial, seguridad ciudadana, como en el aspecto de los bomberos, de incendios, como en el aspecto de la protección civil, aparte de otros más, ¿no? Estamos cumpliendo con esta mejora de recursos materiales, tanto en lo que son los lugares de trabajo, como son las centrales y los retenes que hemos inaugurado. No hace nada, una semana, hemos inaugurado uno para los dos, para bomberos y para policía, magnífico. Y a su vez lo que vamos mejorando son otros recursos materiales, como en este caso son los coches. Tenemos prácticamente el 50% de la flota totalmente renovada solamente en este mandato, solamente en este mandato. Ahora acabamos de presentar 55 vehículos diferentes, entre furgonetas, entre los coches normales para las unidades de distrito, para llevar también a la policía de barrio en unas furgonetas a sus respectivos barrios, las motos de diferentes especialidades, ¿no? Motos pues para más altas, ¿no? Para todoterreno, o las motos más para la ciudad. Y luego pues ya las novedades como habéis visto son el coche este, la moto esta, bueno, el híbrido este no sé lo que es exactamente, de 3 ruedas, que es eléctrico. Lo que está claro es que estamos dando una capacidad de respuesta muy importante, mejorándola constantemente para cualquier incidente que lo solicitan los ciudadanos. Y también estamos manteniendo los criterios de sostenibilidad y de movilidad, de eficacia, de modernidad, de todos los recursos que tiene la policía.